Hola, ¿qué tal mis buenos amigos y amigas? Bienvenidos al episodio número 36 de Lo peor que te pueda pasar es que aprendas algo. Hoy complacido de tenerte nuevamente con mi escucha y compartir una experiencia más de mi vida a través de este medio, de este podcast, que está especialmente pensado y creado para ti. Hoy quiero compartir con ustedes algo que se me ha pedido, que es mi experiencia de lo que ha sido participar en el coro latino más grande quizás de Utah, llamado Luz de las Naciones. En este episodio quiero compartir contigo lo que ha sido mi experiencia durante 4 años de participar de este coro. Te comento cómo comencé o cómo me inicié en él. Primero tuve que ir a una audición. En esta audición habíamos más de 60 personas esperando poder ingresar al coro, y fue un momento bien especial, aunque un momento muy tenso. Primera vez que participaba en una audición, y bajo oración me fui a esta audición, y primero me pidieron que cantara, que hiciera varios ejercicios de tonalidad, y luego pidieron que cantara una estrofa del himno de la Batalla de la República. Y allí la persona que estaba haciendo las audiciones, una hermana llamada Yoconda, ella no te daba como su opinión o su veredicto en el momento, sino que te decían que ibas a recibir un correo, y en ese correo tú ibas a ser aceptado o rechazado. Bueno, hice lo que me correspondía. Me pidieron que tipo de voz era, no lo sabía. Como te dije, era la primera vez que participaba en un coro. Tenía alguna referencia por alguna participación que tuve una vez con un gran amigo y director de coros en Venezuela, Ramón Ibáñez, y él me había dicho que era un barítono. Pero mi experiencia en ese momento fue muy corta y no tenía certeza de qué voz era. Siempre me consideraba bajo. Y recuerden que los barítonos pueden registrar unos tonos hacia como un término entre un bajo y un tenor. Y los registros pueden ser tanto para llegar a ser un tenor como para ser un bajo. Entonces no lo sabía, y ellos determinaron que yo era un bajo. Luego esperé una semana, y en la semana efectivamente recibí mi correo de parte de Luz de las Naciones diciendo que me habían aceptado y que yo iba a hacer la voz de bajo. Esto para mí, me llenó de mucha satisfacción. Me sentí realmente contento, emocionado. Pensaban que no me iban a aceptar. Sin embargo, fui aceptado, y en el 2022 fue mi primer año con Luz de las Naciones. A Luz de las Naciones llegué porque cuando llegué a los Estados Unidos me habían dicho que iba a ser difícil que tuviera un llamamiento, porque hay muchos hermanos en los barrios y difícilmente vas a tener un llamamiento. Entonces decidí que de alguna manera yo podía servir al Señor y que esto me iba a ayudar en la obra del Señor si participaba por lo menos de este coro. Y también inicialmente pensé, porque el barrio donde llegué, Midvale 9, yo había ahí un coro, y decidí, como pensé que nunca iba a tener un llamamiento, decidí participar de alguna manera. Estuve en el coro. La directora, la hermana venezolana, Marianela de Guía, nos animó a muchos a participar en el coro, y también al participar en el coro de Luz de las Naciones, porque ella ya había audicionado. Tiene una hermosa voz de soprano, y ella nos invitó a participar
del evento. Y por eso fui a esta audición, después de haber sido incentivado por ella para que lo hiciera. Comencé ese año, para mí fue bien especial, de muchas cosas que no sabía, no sé todavía leer las partituras. Sin embargo, he desarrollado la habilidad de poder aprenderme las canciones lo más pronto posible. El director Israel, con un equipo de hermanos que tiene bajo su logística, ellos te hacen llegar las partituras de las canciones y cada domingo, durante 4 meses, vas reuniéndote con él. Y desde el primer día de la primera convocatoria que te hacen, comenzamos a ensayar. Generalmente comenzamos en una capilla, una gran capilla, donde está el auditorio, y allí más o menos unas 250 voces. Vamos y ensayamos las canciones que se han preparado para ese año. Luego de más o menos 2 meses y medio, nos dirigimos al centro de conferencias de la iglesia donde va a ser el evento, y allí comenzamos continuamos practicando, memorizando las canciones que vamos a montar en el evento. De hecho, hay un tiempo donde vamos y se hace en el centro de conferencias, grabamos cada una de las canciones en las que vamos a participar. Esta grabación se nos ha dicho que tiene el propósito de, si algo falla el día del evento, los hermanos que están encargados de la parte de audio pueden colocar esa pista o esa grabación que ya hemos hecho, y así el evento no sufre ninguna, no se afecta o no sufre ninguna modificación, porque ya estamos grabados. Para mi entender, sí cantamos, intentamos cantar en vivo, pero los hermanos están atentos a esto. Por ejemplo, entendí el propósito de tener esta grabación. Les comento porque el primer año cantamos un tema que se llama de Disney, llamado Oruguitas, 2 oruguitas, y impresionante para mí fue que, a pesar de que en ese momento todavía la capacidad del centro de conferencias no se podía utilizar al máximo, había como unas 10.000 personas, mi sorpresa fue cuando en ese tema, que todo estaba con poca luz, los hermanos que estaban en el público comenzaron a encender los teléfonos y alumbrarnos con la luz, haciendo como este efecto de cocuyo que se hace, y ellos comenzaron a agitar los teléfonos, y mi sorpresa fue cuando mis ojos se iluminaron y comencé a distraerme por el hecho de ver esta manifestación del público, y en ese momento comencé a llorar, quedé mudo, literalmente quedé mudo, no pude seguir cantando. Y entonces entendí por qué era el propósito de tenernos grabados. Quizás los otros bajos podían estar cantando, pero me imagino si el 50% de los bajos de los hermanos que podíamos estar participando en el coro no cantábamos, el tema no podía quedar como debía quedar para ser presentado. Entonces ahí entendí ese propósito magnífico de poder grabarnos previo a esto. Las sesiones de grabación son bien intensas. Ya cuando llegamos al centro de conferencia para el ensayo, se intensifica la hora, inclusive de nuestros ensayos comienza más temprano, son casi 3 horas. Y cuando estamos en grabación es un momento bien intenso, porque al principio no vemos, o inicialmente yo no sé dónde están las personas que nos están escuchando.
se me enseñó que habían varias personas especialistas que están en un lugar específico, en diferentes lugares del centro de conferencia, nos están escuchando y ellos perciben cualquier falla, cualquier error que tengamos. Entonces es grabar, a veces lo grabamos por fragmento, no grabamos toda la canción, sino que se fragmenta y tenemos que grabarlo de tal manera que esos especialistas que están fuera le indiquen a nuestro director, a Israel, si está saliendo bien o está quedando mal, si hay que modificar algo. Entonces inmediatamente él procede a darnos la instrucción, se comunica con él vía un audio interno y allí entonces volvemos una y otra vez hasta que quede bien grabado. Hemos tenido la experiencia donde Israel, por su experiencia, sabe que en algunas de las grabaciones lo que debemos grabar de nuestra participación a veces no queda bien, o como dice él, no sale es el hecho de que no hemos podido llegar al tono, de que hay varios factores que él evalúa, como el hecho de que estamos fatigados, de que como dice él, a veces no sale y es preferible dejarla y en el próximo domingo, que es el otro ensayo, podemos grabar esa parte y retornamos a él. Hay por supuesto canciones que son mucho más complejas una que otra y nosotros entonces tenemos que grabar y hacer un mayor esfuerzo. Ha sido una experiencia maravillosa el hecho de poder participar de estos eventos. Tendemos generalmente el 50% rota de los hermanos que participamos. Cada año tenemos un 50% en promedio que son nuevos. Y poco a poco nos vamos quedando unos que otros. Y eso ayuda también porque apoyamos a los nuevos talentos o los nuevos hermanos que están ingresando para que ellos puedan adaptarse y entender lo que es el participar de este maravilloso coro. Un dato también importante es que las voces nos dividimos. Los bajos nos vamos con un hermano que es bajo, que nos ayuda a aprender la canción, la melodía, lo que tenemos que hacer. La soprano se queda en un salón grande de allí, de donde están. Si están en la capilla se van a un salón grande, nos dividimos. Los tenores también se van a otro salón y así las 4 voces nos dividimos. El coro solamente tiene 4 voces. Sin embargo, dentro de esas 4 voces, generalmente Israel divide las voces de los sopranos en sopranos 1 y sopranos 2, igual que tenores 1 y tenores 2. Y a cada uno se le exige de acuerdo a ese nivel donde se le coloque. Ha sido, como les dije, maravilloso. He contado con la bendición y la oportunidad de ver a autoridades generales. En esta última, el pasado 7 y 8, el 8 tuvimos que salimos en vivo, porque son 2 fechas regularmente. Cuando iniciaran nada más una fecha, y esa fecha se grababa y después se replicaba al mundo a través de YouTube unos 15 días después. Ahora tenemos 2 fechas, una fecha un viernes y la otra el sábado, y el sábado regularmente salimos al aire a nivel en vivo, a nivel mundial. Y en esta oportunidad tuvimos la presencia del presidente Oaks. Ya lo habíamos tenido en una ocasión anteriormente, pero como consejero, y ahora fue la bendición de tenerlo como profeta. El presidente Oaks ama el evento. Regularmente cuando puedo está allí. En esta fue una ocasión bien especial porque él había tenido otro evento previo, no sé de qué tipo. Sin embargo, nos dijeron que a las 7:50, 20 minutos, 10 minutos antes de comenzar el evento, él iba a estar allí. Y fue una bendición el poder verle y poder ver cómo disfrutaba del evento como lo ha hecho en años anteriores. Hemos tenido también otras autoridades
En esta oportunidad también habló la consejera de las mujeres jóvenes, quien fue también del coro hace unos años atrás, en el 2019. Participó del coro de Luz en las Naciones y fue especial el escucharla allí. También en los ensayos previos, porque ya cuando les hablé de estas cuatro meses que tenemos en el evento, la última semana es una semana intensa porque comienzan los ensayos generales del evento. Ahí ya vamos al centro, ya estamos al centro de conferencia, ya todo está acondicionado y entonces corremos cada día 2 veces lo que va a ser el evento. Previo a esto, en esos ensayos, Israel, el director, nos dice cuál va a ser la coreografía. Han visto que tenemos algunas coreografías que hacemos como coro y eso lo ensayamos en esa semana ya para el evento. O sea, 3, 4 veces, 6 veces antes hemos estado haciendo la coreografía. Si todo sale bien, si él ve que se sincroniza, entonces él permite que nosotros lo hagamos. El show generalmente lo hacemos. No ha habido un momento en estos 4 años donde digan van a hacer esto y de pronto ve que no terminamos de sincronizarnos y la quitan. Generalmente hacemos un mayor esfuerzo para que todo salga bien y para que la gente pueda emocionarse cuando el coro baila, cuando el coro hace algún gesto. Formamos parte de ese show cuando tenemos personas que están bailando y que por supuesto las miradas están en las personas que están bailando, que también tienen 4 meses de ensayo para poder terminar de montar la coreografía de esos bailes. Se hace un esfuerzo magnífico en poder encontrar los trajes típicos de regiones, inclusive se viaja a parte de Latinoamérica para poder conseguir esos trajes tan hermosos que ustedes han visto en este evento. Y para mí, aparte de haber sido una experiencia maravillosa el poder participar, porque hacemos buenos amigos. Me he encontrado con amistades, o he creado amistades allí, a pesar de que todos somos hermanos de la iglesia, somos muchos. Sin embargo, me he topado con hermanos que inicialmente teníamos muy pocos de Venezuela, ya somos más. Y bueno, hemos compartido experiencias de lo que ha sido nuestra vivencia en Venezuela. De Maracaibo apenas somos 3, de mi tierra. Vi como unos 5 o 6, pero entre los bajos solamente habíamos 3. Y ha sido maravilloso poder compartir con ellos, además de hermanos de otros países, bolivianos, peruanos, mexicanos, puertorriqueños, dominicanos. Y tenemos también la oportunidad de tener algunos hermanos norteamericanos que inclusive hay algunos que no hablan muy bien el español, sin embargo están vinculadas con personas latinas, sus esposas regularmente son latinas y ellos han participado en el coro y ha sido bastante emocionante e interesante verlo. Puedo contarles una de esas experiencias que tuve con el hermano Daniel. El hermano Daniel es un hermano norteamericano casado con una hermana peruana, y en el segundo año él participó y por algunas cosas del Señor a mí me midieron mal, porque nos miden a todos para saber cómo nos van a organizar cuando nos vayan a sentar en el evento. Nos colocan por estatura. Bueno, a mí me midieron mal y me colocaron con las personas que medían más de 1,90 m, y entre ellos estaba ese hermano. Se ponga a imaginar lo gracioso y lo cómico que es, que yo estaba atrás con ellos y todo muy alto, yo mido 1,70 m y 20 centímetros menos, y yo estaba allí con ellos. Pero bueno, no hubo manera, no hubo oportunidad de que me cambiaran, ya todo estaba montado y decidieron dejarlo así. Yo estaba en el medio de ellos y les pedí que me dejaran ir en un extremo para que no se viera tanta la diferencia, pues. Y en ese momento experimenté algo muy especial, muy espiritual, porque me acerqué a este hermano. Este hermano es una muy buena referencia de lo que es un bajo,
habla muy bien el español este hermano y sirvió en Estados Unidos en una misión en español. Sin embargo, por la conexión con su esposa, él ha mejorado su comprensión del idioma. Y tanto así que conoce mucho de lo que es el humor de nosotros los latinos. Y yo pude conectarme con él por este humor. Pero ese evento fue especial porque yo llegué a conectar, a hacer más rapport con él. Anteriormente no estábamos tan conectados. Y aprendí de algo un refrán que había escuchado hace muchos años, que se lo he comentado a alguien, se lo he comentado algunas veces, y alguien se lo contaba hace unos días, que dice que dejé de quejarme que no tenía zapatos cuando vi a alguien que no tenía pies. Y en ese momento yo lo sentí así, me sentía bastante abatido, era mi segundo año, estaba conociendo todavía, adaptándome a la cultura del país. Todavía estoy en ese proceso, pero en ese momento estaba mucho más afectado por ello, y pensé que tenía muchos problemas. Y cuando estábamos en el evento esperando para que comenzara el show, que ya estábamos sentados, yo le dije lo que vivía. Entonces le comenté, mire, ¿por qué llegamos a un tema de trabajo? Yo inclusive había perdido el trabajo en ese momento, y él me dice, yo tengo más de año y medio sin trabajar. Y yo digo, bueno, pero pensé, ¿por qué? Si este es un hombre norteamericano, está legal en este país, ¿y por qué me dice eso? Y le dije, ¿por qué, hermano? ¿Por qué está sin trabajo? Y entonces me comentó que era que su esposa había sufrido un problema de salud con una trombosis y se había muerto. No tenía en buenas condiciones la mitad de su cuerpo. Y entendí entonces por qué él tenía que quedarse en la casa, porque no tiene hijos grandes ni familia que la cuide a ella. Y entonces él tuvo que tomar ese rol de cuidar a su esposa como enfermero. No podía trabajar. Me imagino que de alguna manera sus ahorros se los estaba comiendo. Y entonces entendí de que siempre va a haber alguien que esté en peores condiciones que las tuyas. Pero adicional a eso, él no había invitado quizás algunas pocas personas, pero la principal que debían estar, que eran sus hijos, su hijo y su esposa, no estaban, porque ella estaba convaleciente y era difícil moverla en una silla de ruedas para un evento como ese. Me dio mucha tristeza, pero más tristeza me dio cuando vino en mi mente que teníamos, por varios meses, habíamos ensayado un tema que se llama América, y casualmente el nombre de su esposa es América. Entonces imagínense cuando él vino a mi mente el sentimiento de cuando él tuvo que cantar en cada momento América, y tener que cantarlo y tener que bailar y tener que hacer coreografía cuando tenía esta situación tan compleja en su casa, pero más ese recordatorio de su amada esposa llamada América. Entonces reforcé y entendí que siempre hay alguien que está en peores condiciones que las tuyas, y que debemos dejar de quejarnos tanto, porque con nuestra queja, yo creo que cuando la queja entra, difícilmente vamos a ser agradecidos. No hay manera de que la queja y el agradecimiento se mezclen. Y nosotros tenemos que estar muy agradecidos por tener salud, por tener vida y por no tener situaciones tan complejas como la que ese hermano estaba viviendo en ese momento. Siento que hubo una maravillosa relación, nació una bella relación. Tiene 2 años que no participa en el coro. Tenía muchos años previo a esto y era un hermano muy emblemático para el coro. Pero cada año yo lo recuerdo y puedo enviarle un mensaje para darle ánimo y para agradecerle
amor y el servicio que tuvo por el Señor participando en el coro de Luz de las Naciones, y por haberme ayudado a mí también en especial, porque era un excelente y estudioso de la música también. Este año vino en mi mente porque el tema estaba relacionado con esa luz que ilumina, que cuando los hermanos prendieron nuevamente sus celulares, encendieron las luces y volvimos a cantar un tema, Sueña, que 1 millón de amigos, donde los hermanos volvieron a encender sus celulares, y ahora era el doble de luces, porque ahora teníamos como 20,000 personas asistiendo. Lo que vino a mi mente, en lugar de paralizarme y de llorar, porque ya logré la experiencia de no impresionarme fácilmente como lo hice ese primer año, lo que vino a mi mente y a mi corazón es que ese es un evento también para el mundo, y es un evento que da a conocer también quiénes somos como santos de los últimos días, como organización de la Iglesia de Jesucristo. Y cuando vi esas luces decía, qué maravilloso que esa luz que tenemos con el Evangelio pudiéramos tener por lo menos el 50% de esas luces que se encendieron, pudieran ser el 50% de las personas que aceptaron el Evangelio una vez que formaron parte de este maravilloso evento, y de que esos 4 meses que tenemos y esa semana estricta de sacrificio pudiera dar frutos con solamente escuchar y participar del evento. Eso fue lo que me vino a mi corazón, y realmente deseo el que ustedes puedan tener esa luz que brille, que ilumine, que lleguemos realmente a dar nuestros dones y talentos a esta obra maravillosa, que podamos entonces también iluminar al mundo, y que podamos dar a conocer el Evangelio de Jesucristo, para que las personas conozcan a Jesucristo, no sepan de Él, sino que lo conozcan, que realmente se enfilen como sus discípulos, y nosotros podamos lograr esto también, que podamos llegar a conocer a Jesucristo y que podamos devolver de alguna manera todo lo que Él ha hecho por nosotros. Se les quiere, mis queridos hermanos. Espero que hayan disfrutado de este resumen de lo que ha sido mi experiencia de Luz de la Nación. Y recuerden que lo peor que les pueda pasar es que aprendan algo. Espero que puedan compartir este episodio y que pueda llegar a muchas más personas. Se les quiere. Deseo que tengan la mejor semana del mundo. Y hablo para ustedes David Villalobos Sandavilla.